barata, en realidad se la lleva, esa diferencia, se la lleva el capital propio, porque al aumentar la proporción del financiamiento con capital propio, aumenta la tasa exigida por el capital propio, y por lo tanto, el promedio ponderado, este KO, que es el promedio ponderado y que es igual al rendimiento del activo, se mantiene estable a lo largo de los cambios en la estructura de capital. O sea, la estructura de capital no cambia ¿cómo es? El costo promedio ponderado de financiamiento. La base que usa Modigliani y Mille para decir esto es: una empresa se puede endeudar por cuenta propia, o sea, la empresa se puede tomar deuda o no, o la otra opción sería que el dueño de la empresa se endeude a nivel personal y luego ponga la plata en la empresa. Con lo cual, el valor de la empresa y el riesgo de la empresa es el mismo, el riesgo medido como la variabilidad del flujo de fondos de la empresa es exactamente el mismo, lo que depende es si la deuda la tomó la empresa o la tomó el dueño, con lo cual eso no puede cambiar el riesgo promedio del negocio. Ese supuesto, como le decía, solo funciona cuando no hay impuestos, porque cuando uno empieza a ver los efectos impositivos diferenciales entre deuda y capital propio, este modelo empieza a tener que ser ajustado. El modelo de la utilidad neta lo explicamos recién. El modelo tradicional lo que dice es, bueno, proyectemos cuánto tiempo dura estable el costo de la deuda y a partir de ahí cómo va a subir, cómo los acreedores me van a pedir mayor tasa. Lo mismo se hace con el costo del capital propio, en función del riesgo percibido, cuál sería la curva de rendimientos exigidos por los accionistas a distintos niveles de endeudamiento, y ahí sí se calcula un promedio ponderado, y el modelo tradicional te identificaba como un punto exacto en el cual había un punto mínimo de la estructura de capital. Luego Solomon lo que dijo es, parece raro que los inversores salgan con una fórmula tan exacta para determinar, cuando determinan el valor de cotización de las acciones. Acuérdense que todo esto que buscamos para minimizar el costo de financiamiento es porque queremos maximizar el valor de la empresa, que es el objetivo. Y entonces lo que dijo Solomon es muy difícil que cuando uno valore el valor de una empresa sea tan detallista en cuanto al porcentaje exacto de financiamiento. Entonces hizo un análisis en varias bolsas del mundo, en Estados Unidos, en Europa y demás, y miró qué pasaba con las empresas que estaban bien gestionadas y si cuando cambiaban pequeñas variaciones en la estructura de endeudamiento, y lo que notó es que esas pequeñas variaciones no hacían cambiar el valor de la empresa, con lo cual lo que terminó definiendo es que en la realidad ese punto óptimo que dice la teoría termina siendo un rango razonable cuando uno va a los mercados reales. Bien, acá la estructura de capital, cómo está afectada por otros riesgos, y lo que decimos siempre es, el riesgo comercial, el riesgo que tiene el negocio, está relacionado, no quiero repetir todo lo que vieron en el video, pero está relacionado con el riesgo que tiene la demanda, o sea, qué variabilidad tiene esa demanda, si tengo una demanda muy estable, tengo una demanda muy variable. Si yo soy un shopping, tengo una demanda que está muy afectada por los ciclos económicos. Si yo soy una empresa que provee energía, el consumo energético es mucho más estable a lo largo del tiempo, y entonces hay industrias que tienen una demanda mucho más estable y otras mucho más volátil. Cuanto mayor volatilidad tenga esa demanda, mayor volatilidad van a tener mis ventas, y por lo tanto eso te genera riesgo desde el punto de vista comercial. Lo mismo con la variabilidad de precios, con la variabilidad de costos. Acuérdense que el riesgo, y es algo que vamos a ver en la próxima clase, riesgo es variabilidad de los resultados esperados. O sea, cuanto más varíen los resultados que yo estoy proyectando, quiere decir que tengo más riesgo. Entonces, todo lo que haga posible esa variación que yo no pueda estimar con cierta certeza la proyección, me genera riesgo. Desde el punto de vista comercial, son todos estos factores que estuvimos mencionando, y uno de ellos es el apalancamiento operativo. El apalancamiento operativo está relacionado con la cantidad de costos fijos que tengo yo en la estructura. Me imagino que esto ustedes ya lo han visto en materias anteriores. Cuanto más costos fijos tenga en la estructura, hay un componente que no se mueve, entonces pequeñas variaciones en el nivel de ventas me generan grandes cambios en el último renglón del estado de resultados. Y eso se da porque hay un costo fijo en la estructura de costos de la empresa. Y después el riesgo financiero, que también pasa por un componente fijo, que es el riesgo financiero, es cuánto me financio con deuda. Pero ¿cómo se mide el riesgo financiero, el apalancamiento financiero? Es la relación entre la utilidad
antes de impuestos y después de impuestos. Esa relación lo que mide es cuánto varía la utilidad cuando uno le pone en el medio el componente fijo de los intereses. O sea, lo que determina este apalancamiento y esta palanca, el poder de la palanca, es el monto fijo que uno le incorpora al cuadro de resultados a través de los intereses que está abonando. Bien, bueno, acá tenían para terminar la estructura óptima, había un ejemplo de aplicación, no quiero poner a explicar, esto seguramente ya lo vieron en el video, si alguno tiene alguna duda me lo pide, pero había una variación en 3 escenarios en el cual uno calculaba las utilidades y las utilidades por acción, donde uno decía que si uno tenía 100% de las acciones, el primer escenario, donde no había endeudamiento, tenía 100% de las utilidades, que eran 24 millones, y si había 10.000 acciones, les tocaba 2,4 pesos por acción a cada accionista. Ahora, si ustedes decidían financiar la mitad de la empresa con deuda, en vez de toda con capital propio, en vez de 24 millones de utilidad iban a tener menos porque iban a tener que pagar intereses. En este caso se calculó y acá la utilidad neta después de intereses y después de impuestos daba 16 millones, o sea, bajaba de 24 a 16. La diferencia es que estos 16 ahora no se repartían en 10.000 accionistas, sino en 5.000, porque lo otro lo financié con deuda, y entonces la ganancia por acción aumentaba. Obviamente, cada uno de estos accionistas tenía más riesgo. Cuando ustedes miran el desvío estándar, que mide el riesgo, dice 3, cuando el otro dice 1,5, entonces el desvío estándar es mayor, por lo tanto tiene más riesgo el accionista, pero la ganancia esperada también es mayor. Y entonces lo que uno busca es cuál es el óptimo en aumentar la ganancia por acción, que también hace aumentar el riesgo, y cuál es el momento en el cual se logra ese óptimo. O sea, los accionistas van a empezar a pedir un mayor aumento de la utilidad por acción hasta un cierto punto. ¿Cuál es el punto? Y donde el riesgo que yo le incorpore a ese mayor endeudamiento supere al beneficio de los ahorros fiscales y los beneficios que se puede tomar por ese endeudamiento. Acá veíamos un ejemplo con la evolución de distintas tasas que me pueda llegar a cobrar un acreedor. Si ustedes van al banco y le dicen, si quiero financiar el 10% del proyecto, ¿cuánto me cobrás? El 20%, ¿cuánto? El 30%. Uno suele proyectar para ante distintos niveles de endeudamiento cuál es la tasa que me demandaría el acreedor. Lo mismo, eso me determina la utilidad por acción. Bueno, eso ahí puedo determinar el precio y el rendimiento y demás, bueno, todas las fórmulas que ustedes ya saben y que van a ir aplicando en la práctica, y todo esto se volcaba en que en realidad, lo que quería confirmar es que en realidad ustedes tienen una utilidad por acción que empieza a subir y llega a un punto donde eso baja. El costo de promedio ponderado del capital, la estructura de financiamiento, también empieza a bajar a medida que yo le empiezo a usar cada vez más de la fuente más barata, que es la deuda, hasta que llega un punto que esto empieza a subir. Y entonces cuando uno dice, bueno, ¿qué es lo que hay que optimizar? El mínimo costo de financiamiento o la máxima utilidad por acción. Recuerden que nosotros lo que buscamos es optimizar el precio. O sea, el objetivo siempre final de toda decisión en finanzas o en cualquier otra área debería ser maximizar el valor del capital propio. Con lo cual, si nosotros lo que buscamos es maximizar el precio, si nosotros vemos cómo evolucionó el valor de la empresa y cómo evolucionó la tasa de costo y la utilidad por acción, vamos a ver que donde el mínimo costo de financiamiento coincide con el máximo valor de la empresa. O sea que el objetivo a maximizar, que es maximizar el valor de la empresa, coincide con el mínimo costo de financiamiento, y siempre esto se da un poco antes que la maximización de la utilidad por acción, que es un concepto contable y que le falta el ajuste para traerlo a valor actual. Por lo tanto, siempre la decisión, que podría ser una pregunta de examen, si la variable a optimizar es el precio por la utilidad por acción o el mínimo costo, siempre es el costo mínimo de financiamiento lo que uno tiene que buscar como estrategia de financiamiento. Pero ahí en ese caso, perdón, volviendo al gráfico anterior, que la UPA es un poco, o sea, llega al máximo en una proporción de pasivo y activo distinta.
depende qué es lo que se busque, elijo la proporción que me minimiza acá o la que me hace máximo lupa, o sea, no puedo elegir las dos, tengo que quedarme con una. En ese caso lo que vos dijiste recién era que minimizo K. Es así. El objetivo siempre es minimizar el costo, el KO, que es el costo Aunque esté promedio ponderado. aunque esté sacrificando un poco más de utilidad por acción. Sí, porque el objetivo no es utilidad por acción. El objetivo Claro, del accionista no es ganar utilidades, sino ganar valor de empresa. Y esa claro, utilidad está asociada a un mayor riesgo que si vos lo descontás y traes el valor de la empresa con este mayor riesgo, te da menos valor. Acá está el precio de la acción que valdría 22,11, sino 22,86. Porque claro. uno cuando el valor es un flujo de fondos descontado, entonces a mayor utilidad descontada una mayor tasa te está dando un menor valor hoy, con lo cual no es el máximo. El máximo de mayor valor de la acción, que es lo que uno busca, que en realidad es un valor sostenible en el tiempo, no un valor puntual, pero bueno, el máximo valor de la empresa se obtiene con el mínimo costo de financiamiento y no con la máxima utilidad por acción. Y como eso a Perfecto. veces se confunde, por eso que quería aclarar. Claro, claro. Ven, perfecto, gracias. Bien. Y después, ¿cómo se da este máximo valor? Otra pregunta que se suele hacer es por qué, primero, cuando uno empieza a incorporar deuda, acá tenemos la proporción de deuda, a medida que uno aumente la proporción de deuda, ¿por qué primero aumenta el valor de la empresa y luego baja? Si esta curva es el valor de la empresa y este es el valor máximo de la empresa. Como mencionamos acá, que es lo que estamos buscando. ¿Por qué primero sube el valor? Acá está explicado. Porque uno empieza a aprovechar el valor de los ahorros fiscales. Imagínense, usted tiene una empresa financiada 100% por capital propio, en este caso, estaríamos en el eje, acá en el eje 0 del eje X, ahí está donde comienza la recta, ese es lo que sería el valor de la empresa si no tuviesen endeudamiento. Si yo tomo algo de deuda, voy tomando algo de deuda, esa poquita deuda no me asume nada, me contribuye muy poquito al riesgo del negocio, porque tengo buena utilidad, buena proyección, pero me ayuda mucho a generar ahorros fiscales, o sea, porque yo todos esos intereses los deduzco de impuesto a las ganancias, con lo cual tengo altos beneficios generados por el ahorro fiscal y muy pocos costos de quiebra, que serían los costos de riesgo de insolvencia. Ahora, a medida que uno empieza a aumentar esa toma de deuda, paso del 10% al 20% del proyecto, al 30%, al 40%, llega a un punto donde primero la probabilidad de tomarme ahorros fiscales cada vez se hace más chica, porque a medida que los intereses pesan un mayor porcentaje sobre la utilidad, cada vez tengo menos probabilidades de generar utilidades suficientes como para tomarme todos esos ahorros fiscales. Llega un momento donde los intereses pueden ser más grandes que la utilidad, con lo cual no puedo aprovechar ese beneficio fiscal, pero por otro lado me aumenta lo que son los costos de insolvencia financiera que estaban acá, que son los costos de quiebra. Estos costos de quiebra se suelen relacionar con los costos directos e indirectos. El costo indirecto son todos los problemas que te genera estar muy endeudado. No quiere decir que vas a llegar a la quiebra, sino que lo que se llaman de costos indirectos son todos aquellos problemas en la operación del negocio que te genera estar muy endeudado, que estás perdés foco en el negocio y estás pensando en cómo refinanciar la deuda, en la necesidad de no poder optimizar las decisiones. Por ejemplo, si tenés un descuento por pronto pago, como estás muy endeudado y no tenés caja, no lo podés aprovechar, no podés dar el financiamiento óptimo a tus clientes que te permitirían mejorar las ventas. O sea, terminás afectando tus decisiones operativas por el problema de estar muy endeudado. Entonces, esos son costos indirectos. Y los costos directos serían, en el caso de que uno llegue a un proceso de quiebra o de concurso, los abogados y todo lo que voy a tener que pagar para hacer frente a eso. Entonces, todos esos riesgos, a medida que yo aumento el endeudamiento, empiezan a subir. Entonces hay un punto donde antes tomar deuda me contribuía más en cuanto a ahorro fiscal que al riesgo. Y llega un punto en el cual aumenta en mayor proporción el riesgo que los beneficios fiscales. Y por eso el valor de la empresa empieza a bajar. Y lo que uno trata de buscar es ese punto. Usted va a decir, bueno, ¿cómo sé cuándo los costos de quiebra superan a los beneficios? Bueno, para eso está el cuadro que armamos. Eso está reflejado
en la tasa que me piden los acreedores y el capital propio a medida que le aumento el endeudamiento. Por eso es que esta curva, cuando uno grafica esta tasa que va a 12, empieza a bajar 11, 11, 10, y después vuelve a 11, 12, esta panza que se arma en el financiamiento es lo que refleja la percepción del riesgo por parte de los que me están financiando. Y eso es lo que nosotros tratamos de optimizar. Bien. Después, factores que afectan la decisión de estructura de capital. Bueno, estos factores no quiero mencionar, esto cuando vean el video están explicados cada uno de estos factores. Si alguno tiene alguna duda sobre alguno de ellos en particular, me pregunta, pero si no, esto está todo detallado en el video, los distintos factores que afectan la estructura de capital. Esto hay que tener en cuenta en cada negocio. La exposición fiscal son diferentes, la flexibilidad es distinta, la actitud de la administración, o sea, los que conforman los comités de administración son diferentes. Hay organizaciones donde los directores son gente mayor, o sea, muy mayor, por lo cual son muy conservadores, y en otras empresas más jóvenes, o en emprendimientos, es gente joven, por lo cual tiene una actitud más propensa a asumir riesgos. Bueno, todas esas cosas van cambiando, entonces uno tiene que entender qué negocio estoy armando, qué sector estoy analizando, y entonces empezar a entender estas variables puntuales a cómo afectan al proyecto que estoy estudiando. Bien, ahí, bueno, voy a dejar de compartir esto, y después, eso era la parte de estructura de capital. Díganme si algo de esto quieren repasar, o si no, mencionamos lo de eficiencia de mercado, que era el otro video. Yo, profe, por ahora me saqué las dudas que tenía y me falta leer igual la teoría más profundamente, así que si quiere seguir con lo otro, no hay ningún problema. Bien, bueno, entonces, si están todos parecidos, y los veo muy callados, no sé si todavía están rindiendo parciales ustedes de algunas materias. ¿Tienen parciales de materias del mismo año esta semana, o ya pasaron todos los parciales la semana pasada? Supongo, profe, que No, ya pasaron los parciales. No, el último parcial creo que fue el de ayer de impuestos que había. Claro. Está bien. Pero la semana que viene, como es el final, el profe también es como que está medio en el medio. Sí. Bueno, les repaso lo que es. Yo porque no les quiero repetir todo lo que van a ver en los videos, porque si no es que es como les quiero sacar tiempo, pero sí me gustaría que cuando tengan dudas las consulten, y sobre todo los que después van a tener que rendir o recuperatorios, o cuando tengan que rendir el final. Son todos temas que se toman tanto en el regulatorio como en los finales. El tema de financiamiento es un tema que se suele preguntar mucho. Bueno, a ver. Bueno, para ver los mercados eficientes, que era el segundo video, vimos las características que tenían los mercados eficientes. Bueno, qué características tenían que tener: amplitud, transparencia. Esto véanlo en el video, las características que tendría que tener un mercado para ser considerado eficiente. Lo que decíamos es que en realidad ningún mercado cumple a la perfección todas estas características. O sea, ningún mercado tiene tanta cantidad de transacciones y una libertad para entrar y salir del mercado de forma inmediata, y mucha flexibilidad, y que no tenga costos de transacción y demás. Eso no existe al extremo, pero sí hay mercados que son mucho más eficientes que otros. Y en ejemplo, ustedes siempre tratan de compararse con, por ejemplo, Estados Unidos, que es el mercado que, en lo que hace a los mercados financieros, lo más cercano a lo que podría ser un mercado eficiente, porque tiene enorme tamaño, tiene gran cantidad de inversores que están participando todos los días, con lo cual los activos que cotizan en esos mercados son muy líquidos, tiene un costo por transacción muy bajo, o sea, el costo por uno operar en el mercado es muy bajo. Acá el costo andan alrededor entre el medio y el 1% según la transacción. Imagínense que si ustedes van y compran un bono de Estados Unidos a través de un agente de bolsa, por ahí tienen que pagar 1% de comisión, y ese bono le rinde 3%, con lo cual están cediendo el 30% de la ganancia del primer año. Es una barbaridad en cuanto a tasa. Mientras que allá esas comisiones son mucho más bajas. Entonces, cuando uno habla de mercados eficientes, no es que está pensando en
voy a un mercado perfecto o nada, no. Estamos hablando de niveles de eficiencia, y eso es lo que estamos tratando de responder acá. Estos niveles de eficiencia, la teoría de eficiencia de los mercados, no quiere decir que anda todo perfecto, sino que la teoría de eficiencia lo que dice es que hay niveles de eficiencia con la cual operan los mercados. Y en función de qué se miden los niveles de eficiencia, en función de la información que los activos que cotizan en ese mercado tienen reflejada en el precio. ¿Qué quiere decir? Que el precio de los activos refleja la información que está disponible en el mercado. O sea, los inversores cuentan con determinada información que usan al momento de evaluar esos activos en el mercado. Y entonces, los activos, cuando un activo está barato, los inversores tienden a comprarlo, por lo tanto empieza a subir el precio, y entonces el precio de equilibrio es aquel que refleja la información disponible en el mercado. Porque si alguien cree que hay ese activo vale más que lo que está cotizando, lo estaría comprando, o si cree que vale menos, lo estaría vendiendo. Entonces, la teoría de mercados eficientes dice eso, que los activos reflejan la información disponible. Ahora, lo otro que es muy importante es de qué manera lo reflejan. Lo reflejan en forma inmediata. Algo que dice Fama es que un mercado en el que el precio refleja la totalidad de la información disponible se denomina eficiente, y este gráfico que sale de un paper de este autor de Fama era que si uno estaba en un proyecto y en un momento determinado, imagínense, no sé, una industria petrolera, una industria comercial, lo que fuera, que en un determinado momento tiene una noticia. Por ejemplo, si fuera una empresa petrolera que descubrió un pozo de petróleo muy importante, con lo cual le va a aumentar todo su flujo de fondos futuros, pero que ese pozo de petróleo va a estar operativo dentro de 2 o 3 años. Bueno, la acción no va a ir subiendo de a poco hasta que se concrete la realización del pozo, que se empiece a extraer el petróleo, que se empiece a comercializar y se genere el flujo de caja. Lo que va a pasar es que ni bien, como el mercado lo que hace es descuenta la proyección de flujo de fondos, ni bien se dé la noticia de que determinada empresa petrolera descubrió un pozo de petróleo que va a generar determinada producción anual durante X cantidad de años, el mercado lo que hace es, a la proyección que tenía de esa empresa, le va a incorporar una fila que dice, este nuevo pozo de petróleo que entra a funcionar a partir de tal año, tanta cantidad de barriles por año, a tal precio, lo descuenta y automáticamente va a subir el precio en forma inmediata a los pocos minutos de haber recibido la noticia. Y eso es lo que dice la teoría de eficiencia de los mercados, que el precio siempre refleja toda la información disponible. Quiere decir que ni bien uno da una noticia al mercado, o sea, informa al mercado, los actores reaccionan y el precio se ajusta en forma inmediata a la nueva información. Esto se puede comprobar muy fácilmente en los mercados eficientes cada vez que se notifican las utilidades trimestrales de las empresas, o que se brinde información al mercado, o cada vez que algún presidente de una compañía sale y menciona que ha hecho un acuerdo comercial para llegar a un mercado, a una alianza con un proveedor, automáticamente las acciones de esas empresas se mueven muy rápido. De esto, el mercado se puede ver como esto es real. Si el mercado no espera a que se concrete, sino que ni bien hay información, toma una decisión rápida. Ahora, entonces, la duda que queda, o en realidad lo que hay que avanzar es, bueno, ¿qué información cuenta el mercado para ver qué información es la que está incluida en los precios de los activos? Y entonces, bueno, acá hay una mención que hizo uno de los, que creo, no sé si lo mencioné o no la semana pasada, la teoría de mercados eficientes, lo que supone es que cuando el mercado está reflejando, cuando los activos reflejan toda la información disponible en el mercado, esto que decimos que cada vez que hay información rápidamente se refleja en el precio, lo que termina pasando es que nadie le puede ganar al mercado, porque el promedio del mercado está muy informado, entonces nadie le puede ganar a ese promedio del mercado. En el mercado de Estados Unidos, que es con lo que les decía hoy, es el mercado más parecido a un mercado eficiente, porque es muy grande, mucha cantidad de inversores que gastan muchísimo dinero en hacer análisis, o sea, hay muchísimos inversores y empresas de inversión, bancos de inversión, que gastan muchísimo dinero en estudiar cada una de las acciones, las proyecciones, los análisis. O
Entonces todos están compitiendo para tratar de ganar un diferencial en ese mercado. Entonces lo que dijo Maquiel, y en el 73, fíjense que ya pasó un montón de tiempo, dijo que cualquier mono con los ojos vendados lanzando dardos a una página de un periódico, en realidad creo que dijo el New York Times, puede escoger una cartera que tenga retornos similares a la mejor recomendación que hagan los analistas del mercado. O sea, a algo que hayas contratado un equipo de analistas que después de todo un estudio te van a decir, comprate esta cartera de inversión, y lo que él dice es, como el mercado es tan eficiente, comprá cualquiera que te va a rendir más o menos parecido. Esto generó un debate muy grande, porque es una persona muy reconocida, y entonces en algunos medios de comunicación en Estados Unidos hicieron un juego y tiraron dardos a un periódico, lo anotaron, y durante varias semanas, un par de meses, estuvieron monitoreando el rendimiento de eso que salió al azar, que ellos, los periodistas, tiraron a un diario, versus las recomendaciones de fondos de inversión. Y lo que se pudo demostrar es que cuando uno estiraba la serie, a medida que pasaba el tiempo, todos los rendimientos se iban igualando. Entonces lo que se terminó demostrando es que en mercados que están muy cerca de la eficiencia, no vale la pena estar haciendo grandes esfuerzos por identificar pequeñas variaciones de valor, porque como todos los actores del mercado están queriendo encontrar lo mismo, el precio al cual vos comprás el activo ya está reflejando todos esos datos que vos creés que puede llegar a generar. Entonces el precio refleja muy bien el valor genuino de ese flujo de fondos, y es muy difícil, o lo que dice la teoría, no le podés ganar al mercado en el largo plazo. Podés tener ganancias de corto plazo por cosas que no se pudieron prever y que por lo tanto no están incluidas en los precios. Bien, entonces acá lo que dice, luego lo que hizo Robert fue establecer escalas o niveles de eficiencia de los mercados, y entonces se clasificaron los mercados en 3 grupos o 3 grandes clasificaciones de niveles de eficiencia. Se dice que hay mercados con eficiencia débil, o mercados que operan bajo una hipótesis de eficiencia débil, aquellos que los precios de los activos reflejan solo información pasada. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno ve el precio de cotización de una determinada acción, esa acción, el precio, está reflejando lo que generó esa empresa en el pasado. O sea, qué resultados mostraron los balances, los resultados, todo lo que se pudo concretar de la empresa en el pasado y del mercado y de donde opera sus clientes y su competencia en el pasado. Que el mercado no está valorando proyecciones de largo plazo. O sea, no está proyectando qué va a pasar el año que viene, cómo va a estar las estrategias competitivas de los competidores, cómo va a evolucionar ese mercado y demás. Ese precio refleja solo información histórica. Entonces, cuando uno está en ese tipo de mercados, son mercados con muy poca información, donde los inversores no tienen mucha información para decidir, solo información histórica, lo que dice es, hay una técnica que se usa mucho para invertir, que los inversores usan para invertir en el mercado de capitales, que se llama análisis técnico. Que uno dice, si algo viene subiendo con mucho volumen, o sea, si una acción viene subiendo en precio y a su vez viene con mucho volumen, quiere decir que va a seguir subiendo. Entonces, comprar, porque si viene con mucho volumen y subiendo va a seguir con la tendencia. Cuando se achica el volumen, quiere decir, viene subiendo, pero sin volumen, quiere decir que está llegando al punto de inflexión donde va a empezar a bajar, porque ya no hay tantos compradores a ese precio. Entonces, el análisis técnico relaciona tendencia y volumen. Cuando una tendencia está acompañada por mucho volumen, va a seguir la tendencia, sea a la alza o a la baja. Y cuando hay poco volumen, eso te anticipa que va a haber un cambio de tendencia. Eso dice el análisis técnico. Lo que supone el modelo de eficiencia de mercado es que en los mercados que tengan eficiencia débil, que ya analizaron toda la historia para reflejar en el precio, ese análisis no debería tener ningún sentido, porque esa historia que estás mirando de precio y volumen pasado, de lo que pasó ayer, antes de ayer y demás, ya está reflejada en el precio, con lo cual no debería tener ningún resultado el inversor que aplique esa técnica en el mercado. Bien. ¿Qué dice la hipótesis o los mercados que operan bajo una hipótesis semifuerte? Bueno, dice que los precios que cotizan en esos mercados están reflejando la información histórica y la información pública disponible.
¿A qué se refiere información pública disponible? A proyecciones macroeconómicas, a proyecciones de exportaciones, a proyecciones de regulaciones impositivas, de precios, de impuestos. O sea, no solo la información pasada de los resultados del negocio, sino también a toda la información que hace a la coyuntura económica, a las vinculaciones, a los acuerdos comerciales, a la proyección con los datos públicos que están disponibles de lo que le puede llegar a pasar a la empresa en esos mercados. Suele pasar también que, por ejemplo, Argentina se dice que es un mercado con eficiencia semifuerte. Entonces uno tiene información pasada, tiene mucha información, los inversores que actúan en el mercado manejan información pública disponible, proyecciones y demás, pero suele pasar que en estos mercados se filtra o se puede filtrar información que se llama confidencial. O sea, ¿qué inversor puede ganarle al mercado? Aquel que cuente con información que no es pública. Por ejemplo, alguien que conoce a alguien dentro de la empresa y te dice, mirá que la empresa está por firmar un acuerdo para exportar a China determinada cantidad de volumen durante 10 años, y entonces si vos tenés ese dato, el mercado no lo conoce, vos podés actuar en el mercado y le vas a ganar al mercado. O sea, vas a tener un rendimiento mayor que el promedio del mercado, pero porque manejás información confidencial, privilegiada, que se dice, y que está prohibida, obviamente. Pero bueno, en estos mercados con eficiencias semifuertes, lo que se dice es que solo le podés ganar a los mercados cuando vos tenés esta información que el mercado no tiene. O sea, que vos la tenés por una cuestión de que manejás información confidencial. En estos mercados ya no tendría sentido hacer el análisis fundamental, que sería, ¿qué es el análisis fundamental? Es proyectar los ingresos de la compañía, los costos, armar toda la proyección, descontar la tasa de costo de capital, y eso me determina un valor, que es el valor fundamental. Está fundamentado en la proyección. Bueno, lo que dice es que el precio de los activos refleja ese valor fundamental, con lo cual el análisis fundamental no tendría sentido en este mercado. Y por último, lo que se llaman los mercados con hipótesis de eficiencia fuerte, que serían aquellos mercados que tienen, serían casi los mercados perfectos, o muy cercanos al mercado perfecto. Diría que un mercado como el de Estados Unidos podría ser considerado como de eficiencia fuerte. Son mercados donde el precio de los activos refleja la información pasada, la información pública y la información privada. En realidad, deja de ser privada la información. La teoría dice que maneja tanto la pública como la privada, quiere decir que no existe información privilegiada, quiere decir no hay nadie que maneje información que el resto de los actores no la maneje. Cuando se da a conocer determinada información, eso lo conocen todos los actores del mercado y no hay gente que maneje información privilegiada. Esto, ¿por qué se da en algunos mercados y no en otros? Bueno, acá el control de Estados Unidos para el manejo de información es muy fuerte, las penalidades son muy duras, una persona puede ir presa si manejó información y operó en el mercado con esa información en forma privilegiada, con lo cual esos controles son tan exhaustivos que hay mercados que operan bastante bien y toda esa información que se brinda en forma abierta, por lo tanto los actores en forma independiente no tienen posibilidades de manejar esas posibles ganancias de corto plazo por el manejo de esa información. Bueno, lo que dice esta teoría es que en estos mercados no vale la pena gastar dinero y recursos en hacer ningún análisis, ni técnico, ni fundamental, ni salir a buscar información para evaluar activos, porque son mercados que son tan eficientes que todo lo que yo haga ya lo hicieron otros, por lo tanto no me va a permitir ganarle al promedio del mercado. Entonces, bueno, algo que podemos decir como conclusión, alguien diría, bueno, pero si esto fuera así, no se debería, o sea, ¿por qué hay tantos inversores y tantas instituciones que gastan millones de dólares en hacer eficiencias y tratar de sacar pequeñas diferencias? Bueno, porque en estos mercados siempre se va encontrando por lapsos cortos y demás alguna oportunidad que se trata de identificar y el mercado rápidamente ajusta y se va llevando a la eficiencia, pero imagínense ustedes que si por algún momento los actores del mercado dejaran de buscar información, el precio empezaría ya a no reflejar tan correctamente el precio, o sea, el valor intrínseco de los activos. Entonces, si los actores del mercado, como dice la teoría,
no vale la pena buscar información, entonces dejaran todos de buscar información y simplemente comprarían, el mercado rápidamente se haría ineficiente y por lo tanto el que analice esa información ganaría. Con lo cual es un ida y vuelta, o sea, cuando todo el mundo opera con muchísima información y gasta muchísimos recursos en tener la mejor información, lo que hace es que el mercado funcione en forma casi perfecta. Si eso empieza a dejar de ocurrir, lo que hace es que el mercado empieza a tener imperfecciones y ahí es donde te da la posibilidad al que maneja más información de operar. Entonces es un ida y vuelta en el cual nadie quiere perder las oportunidades y entonces están todos invirtiendo continuamente para tratar de identificar posibles activos para comprar o vender. Bien, bueno, ahí terminamos lo que era eficiencia de los mercados. Después, cuando uno dice, bueno, si los mercados no son todos tan eficientes, porque hay algunos que andan muy eficientes, pero no quiere decir que son perfectos, tampoco siempre hay niveles de eficiencia. Cuando más ineficiente es el mercado, o sea, hay más restricciones a la eficiencia, hay muchas cosas que impiden que el mercado no sea eficiente, y acá mencionábamos falta de información útil para toma de decisiones. Por ejemplo, no sé, en Argentina vos tenés que después de 3 meses informar el balance en la bolsa, lo que pasó 3 meses atrás. No tiene valor, cuando vos llevás casi no tiene valor esa información. Las empresas pymes tienen 6 meses para brindar esa información, con lo cual eso genera, esa falta de información al mercado genera ineficiencias. Hay otros países que eso se va informando en forma permanente. Desconocimiento de herramientas, asimetrías de información, herramientas de análisis muy limitadas, todas esas restricciones a la eficiencia hacen que el mercado no sea eficiente. Cuando un mercado no es eficiente, lo que quiere decir es que hay algunos que pueden tener mejor información que otros. O sea, hay actores en el mercado que manejan mejor información que otros, y entonces, si el mercado no es eficiente, la principal consecuencia de operar en mercados que no son eficientes, o que son ineficientes, si se quiere, es que las decisiones de financiamiento pueden generar valor. Si uno está en mercados eficientes, solo genera valor la inversión. O sea, solo genera valor a través de inversiones, porque el financiamiento yo lo voy a obtener en igualdad de condiciones que todos los actores. Ahora, cuando yo tengo mercados ineficientes, quien me gestione mejor en ese mercado, quien capte los préstamos subsidiados, quien sepa los vericuetos legales para tomarse mayores beneficios fiscales y demás, quien administre mejor en esas ineficiencias, va a poder obtener valor. Entonces no solo se gana con las inversiones, sino también con las estrategias de financiamiento. En Argentina es muy claro que hay muchas empresas que se dice ganan más plata con decisiones de financiamiento que de inversión. Por eso que cuando hay crisis no invierten, pero toman deuda en pesos, que son tasas negativas, con los beneficios fiscales y demás, entonces terminan generando una ganancia en la gestión del financiamiento que no la generan en la realidad con los negocios que están administrando. Pero bueno, esas son la primera conclusión. Cuando hay ineficiencias en el mercado, uno puede generar valor a través de decisiones de financiamiento. Acá mostramos un ejemplo de Argentina, de crisis, de achicamiento, de altas tasas, y todo el problema que tiene del lado de la oferta, ¿no? Del lado de los bancos. Los bancos suelen tener crisis, ahora está bastante regulado después de la crisis del 2001, los bancos están mucho más sólidos que en otros momentos, pero cada tanto se ven corridas bancarias y se dificulta mucho a un sistema bancario poder responder ante una corrida. En ningún país del mundo, ningún sistema bancario del mundo se podría soportar que vaya toda la gente y le saque la plata, porque la plata que el banco, uno le depositó en un plazo fijo, se dio vuelta y la prestó. Cuando uno después va y quiere sacar toda la plata, los bancos tendrían que pedirle a la gente que le prestó la plata que cancelen en forma anticipada sus créditos, algo que no va a pasar. Por lo tanto, toda corrida bancaria si es muy profunda, en cualquier país del mundo genera una crisis, y por nuestros antecedentes, nosotros cuando hacemos corridas las hacemos fuertes, y entonces suele ser bastante habitual que los bancos estén muy propensos a tener crisis periódicas.
Eso genera achicamiento, hay cada vez menos bancos, más grandes, más sólidos, que tratan de soportar eso, hay problemas con tasas de interés, hay muchas ineficiencias en el sistema bancario. Una de las formas de ver la eficiencia en el sistema es la diferencia entre tasa activa y tasa pasiva. Cuanto más amplia es la diferencia entre la tasa cuando uno hace un plazo fijo, cuando uno pide un crédito, esa brecha, cuanto más grande es más ineficiente el sistema. Porque con esa brecha, ¿qué hace el banco? Paga todos sus gastos de estructura, paga los edificios, los inmuebles, los sueldos, el personal y gana. Entonces, cuanto más grande, eso es ineficiente porque hay un montón de proyectos que quedan en esas franjas que no pueden ser financiados. Acá decían también, acá hay un problema en Argentina también desde la demanda, o sea, la gente que sale a pedir préstamos suele estar mal informada con las empresas, ¿no? Con planes de negocios que no son consistentes, que no son sólidos, que suelen replicar información, pero que cuando uno le empieza a preguntar en detalle de esas proyecciones, no tienen demasiado respaldo, y entonces esa falta de capacidad técnica y de gestión de las empresas para presentar los proyectos. Y por otro lado, la postura de los bancos hace que el mercado sea muy chico. El mercado financiero argentino es muy, muy chico en relación al PBI. Y acá hay un dato que me parece que no sé si no es la última de las primeras que se veían, que es muy importante entender el problema que tienen las pymes cuando compiten contra una gran empresa. O sea, la gran empresa, cuando necesita fondos, ¿qué hace? Va al banco, va a la bolsa y emite una obligación negociable. Entonces, imagínense, ustedes son una empresa grande, no sé, Sindar, Techin, necesita financiamiento para un proyecto, ¿qué hace? Emite una obligación negociable y la vende en el mercado. Imagínense a esta tasa X. Cuando tiene excedentes de fondos, ¿qué hace? Va al mercado y compra una obligación negociable de otra empresa, o un bono del banco, lo que fuera, del gobierno. Entonces, la gran empresa puede financiarse y colocar los excedentes a la misma tasa. O sea, cuando necesita financiamiento, va al mercado y pide plata, y cuando tiene excedente de fondos, va al mercado y coloca la plata a la misma tasa. Cuando uno va a la pyme cuando le sobra plata hace un plazo fijo a una tasa pasiva, en este caso esta tasa KR, y cuando necesita fondos le pide un préstamo al banco y se lo cobran a la tasa activa. Esta brecha, que es lo que hablamos de la ineficiencia bancaria, hace que, por ejemplo, un banco una empresa sacó un crédito a 10 años al 50%, y después le sobran plata 3 meses y la tiene que colocar al 30%. En el medio tiene 20% de brecha. Y eso es una ineficiencia que le cuesta muchísimo a las pymes para poder competir con las grandes empresas. Porque cuando necesitan financiar grandes inversiones, ampliaciones de plantas, máquinas y demás, las tienen que financiar a largo plazo, pero todos los excedentes que después tienen en el corto plazo no los pueden colocar a la misma tasa, con lo cual están pagando innecesariamente un monto por a veces plata que no están utilizando. Y bueno, esa es una gran debilidad que al momento de tomar proyectos les impide. La diferencia entre el punto A y el punto B son toda la serie de proyectos que tengan estos niveles de rentabilidad. Cuando uno lo mira en el eje Y, todos los proyectos que caigan con estos niveles de rentabilidad que una pyme no podría realizar si necesita financiarlos con deuda bancaria. Y en cambio, si esta brecha se achicaría, habría proyectos que empezarían a ser rentables. Y esa es la gran diferencia. Para la gran empresa es más fácil encontrar proyectos rentables que para una pyme. Bueno, ahí hice muy rápidamente, mencioné lo que ustedes van a ver en los videos. Consúlteme ahora lo que no se haya entendido bien de esto que dije, o qué prefieren que ampliemos o detallemos con mayor precisión.
Profe, no, por mi parte se entendió bien. Igual yo no llegué a ver el video de la clase 7, solamente vi el 6. Bien, y entendiste Así que todo lo tendría de que ver ese video más leer eh, la documentación que hay subida. Bien, traten de ver los videos y si cuando van viendo el video hay algo que no lo entienden, anótenlo. No importa después que cuando pregunten acá si era algo muy sencillo, no importa, lo repasamos, pero es importante que se vayan sacando estas dudas y sobre todo para los que puedan rendir el final cuando terminan la cursada. Nosotros tenemos algunas estadísticas y los que rinden más rápido suelen aprobar mucho más mejor y en menos opciones la materia que cuando uno se deja pasar 1 o 2 años porque se olvida de los contenidos y después es más difícil ponerse al día con los nuevos temas. Por lo cual, por eso que yo le insisto a que vean los videos y trato de no ponerme a hablar tanto yo, pero bueno, cuando no hay lo explico, pero la idea más importante es que ustedes vean los videos, se saquen, anoten las dudas y debatamos sobre bueno, cómo se aplicaría esto, cómo sería en la realidad o las dudas que tengan para ampliar. Pero es importante que se vayan sacando estas dudas, ya les digo, más que para el parcial, que en el caso de finanzas, al ser la teoría no obligatoria, tiene un peso bastante más chico que la práctica, pero sí después en el final vemos que los que no cursaron o no hicieron mucho foco en la teoría, después les cuesta mucho aprobar el final. Bueno, no sé si tienen alguna. A ver si Noel le iba a decir algo. No, yo le quería preguntar algo del parcial, de una cosa que quería hablarlo el miércoles pasado, pero no tenía internet y cuando me conecté ya habían terminado la clase. Pero es un segundito, una cosita al final de la clase. Pregúntame. Porque yo tuve un problema en el parcial, prácticamente, que primero que como, más que nada para dejarlo o para el próximo parcial avisado, yo no sabía que, por ejemplo, no era secuencial el parcial, que podías ir y venir por las preguntas. Entonces, me pasó de que en la 4ª pregunta perdí muchísimo tiempo porque la que me tocó no tenía enunciado. Me pongo el video. No tenía enunciado. No, me ponían directamente los datos y las respuestas. Y realmente no sabía qué es lo que querían que busque, qué es lo que tenía que responder. Y me aparecían como opciones como un intervalo entre promedios. La verdad que yo perdí muchísimo tiempo, consulté por mail, nunca nadie me respondió cómo seguir, y pasaron 15 minutos, perdí 15 minutos del parcial, y seguí con lo otro, y por ende alguna pregunta que yo ya sé que no llego porque no la llegué a hacer, la última no llegué a hacerla. Para lo cual después lo que me pasó fue que cuando le consulto al profesor, que le mandé el mail, me dice, sí, yo lo vi tu mail, pero no te iba a responder porque era una pregunta del parcial. Y le digo, pero no tenía enunciado. Bueno, pero me dice, tendrías que haber deducido qué es lo que tenías que hacer. Bueno, para mí es una falla del sistema. No es como que no solamente es mi falla, o sea, sí, capaz que yo no me di cuenta por los nervios, por lo que sea, pero al no tener el enunciado, como tenían... No, pero no pueden no tener el enunciado. Digo, a ver, si no tienen enunciado está mal, claramente. Si llegás a tener algo de eso, pasámelo. Si tenés una imagen o algo, si no, o si te acordás qué decía algo como para yo hablar con él. Espera que voy a buscar el email y te lo muestro. Vale. Después me lo pasás, si querés, el mail mío está entre los contactos, pasámelo después, lo que tengas de información de esa pregunta o a qué se refería, que yo después la chequeo con la gente, con el JTP de la materia, pero eso no puede pasar. Digo, si alguien tiene, si una pregunta no tiene enunciado, uno no sabe qué responder. Si hubo un problema en el sistema, bueno, habrá que verla, queda todo registrado, los problemas, las fallas del sistema también quedan registradas. Y respecto a eso que mencionaste de que no era secuencial, yo creo que salió que no era secuencial por error, debería haber sido secuencial y ustedes podían ir y volver y lo están mirando, pero ya o sea,
ya se sabe que hubo mucha gente que terminó cambiando preguntas que habían respondido de una manera, después lo cambió 2 minutos antes de entregarlo, y el problema de no hacerlo, de que cuando se hace así ida y vuelta, es que en realidad ustedes hacen los ejercicios y nosotros sabemos que cuando terminan les sobra, no sé, 10, 15 minutos, se ponen a llamar, a tocar, entonces te das cuenta porque después tienen muchos cambios en los últimos 5 minutos, 10 minutos del examen, cambian todas las preguntas que hicieron en instancias anteriores. Y eso queda todo registrado, el sistema te da o sea, uno pide los detalles y te queda todo registrado esos movimientos. Con lo cual, eso de que no sea secuencial seguramente fue un error en la configuración del parcial por, no sé quién lo configuró, pero me enteré por otro lado que había salido así. Así que prevean que posiblemente el recuperatorio y los otros exámenes sean secuenciales, o sea, no van a poder... Profe, igual a mí me re sirvió que no sea secuencial, porque con la que hice mi compañera yo me trabé, la pude dejar y después volver. Sí, la verdad es que no sea secuencial le sirve, sobre todo porque, a ver, puede ser... Porque estaba muy nerviosa, no sabía cómo empezarlo, me tildé, me trabé, me taré, y dije, bueno, si puedo volver, avanzo con las otras. Y yo lo entiendo perfecto. Y me pasó también con una de teoría que la pude cambiar, porque dije, empecé como en mi cabeza, una vez que pasa el tiempo y te quedas como más tranquilo, empezás a hacer memoria. Y me pasó que una era, no sé, eso me dio la posibilidad de volverla a leer más tranquila y poder cambiarla. No sé. Que si yo lo sabía, también para mí iba a ser mejor, porque yo de última lo dejaba y volvía. Pero el tema es que perdí 15 minutos pensando, como no sabía que era así, yo pensando de que no podía avanzar a otra pregunta para no dejarla sin responder, perdí 15 minutos tratando de ver qué pasaba. La pregunta la tengo acá, decía, una empresa posee 1.500 acciones que cotizan, acciones en el mercado, cotizan a 175 por acción y planea distribuir dividendos. Pesos 16 año 1, 24 año 2, 32 año 3, 32,64 perpetuidad. La industria crece 4% anualmente, la empresa proyecta un 2%, la empresa proyecta un 2% luego del cuarto año. Te repite de nuevo los dividendos 1, 2, 3, 4 y te pone seleccione una. Y te daba la opción 19,5, 20,5 en una misma opción. 18,51, 19,49, pero en ningún momento hay un enunciado. No hay una pregunta, decís vos. Claro, no hay pregunta. Ese era muy parecido a uno de la práctica, pero a mí sí me apareció con pregunta. O sea, hay gente que posta que me dijo eso mismo, como que le faltaba información, ¿no? Supuestamente. Sí, bueno, ese fue el que yo dejé para lo último. Porque como vos me planteás justo ese planteo, a mí sí me preguntabas algo específico. De hecho, yo me guardé todas las preguntas en el Excel en el que iba trabajando las respuestas, digamos. Y todos los míos tienen el planteo y una pregunta explícita que te hace elegir, digamos. Bien, yo después lo miro porque además nosotros podemos ver que cómo, en principio, si funciona como creo el sistema, la pantalla que ustedes vieron, nosotros la tenemos que poder ver. El sistema guarda la imagen que se guarda en cada instancia cuando ustedes van pasando. Nosotros tenemos acceso después a abrir eso. Por eso que les digo, hay mucha información que para ahí no se sabe, pero que el sistema brinda un montón de información. Ustedes no envían los exámenes si quieren, y nosotros sabemos igual que tildaron hasta el momento que lo llenaron, aunque ustedes no lo hayan enviado. O sea, todo eso queda registrado. O sea, el sistema, todas las acciones que uno hace quedan vinculadas. Después, si uno las guarda o no las guarda, es otra cosa, pero el sistema te da un backup igual de todas las operaciones que se hicieron. Por eso que nosotros, digo, casi nadie lo mira, pero digo, si uno lo quiere mirar, por eso que nosotros decimos que eso es secuencial. Entiendo perfectamente lo que me dicen, que es mejor tener secuencial para ir y mirar y analizar, administrarse mejor el tiempo, y eso lo entiendo, y si fuéramos todos tan objetivos y responsables, diría, sí, lo podemos hacer así, pero también sabemos que estamos en una realidad donde cuando uno habilita eso, después ustedes tienen los grupos de WhatsApp donde están un montón de preguntas, y entonces lo que están haciendo es esperando a los últimos 10 minutos para a ver cuál pregunta uno puede pegarle o no con la que dijo otro que completó. Entonces, uno se da cuenta de eso porque en los últimos minutos se cambian todas las preguntas que hicieron antes. No
no habría una constante de tanta cantidad de cambios en tan pocos minutos, en los últimos minutos, si no lo harían antes. Por eso es que la modalidad secuencial ayuda a que en realidad vos tenés que ir resolviendo en ese momento, y no vas a tener mucho para consultarle, porque sería mucha casualidad que justo le caiga en el mismo orden, en el mismo momento, cuando vos lo vas a responder. Entiendo que tiene beneficios para el que es, para el que lo hace tranquilo, pero la base de hacerlo secuencial es esa. La realidad es que casi que si no es imposible tomar si no se hace así secuencial, es muy difícil tomar como muy razonable una evaluación virtual en estas condiciones. Si no, habría que validar con alguna pregunta por Zoom o oral y demás, como se hacen en muchos finales, que uno termina teniendo que ratificar algo porque si no, no tenés forma de confirmarlo. Pero bueno, si hubo un error de eso, yo lo voy a chequear para tratar de, primero, de que no se repita, y si se puede hacer algo ahora, yo ahí me fijé, yo me di cuenta de cómo hacerlo porque era parecido a uno que tenías que calcular primero el precio y después tenías que calcular la perpetuidad con la tasa de crecimiento de la empresa, con un montón de cosas, con datos, y me di cuenta que había que sacar K porque era el único dato que faltaba de todos los que te daban, digamos. O sea, yo lo resolví y puse un porcentaje de las tasas que te daba, pero también por deducción de que me daba cuenta de que por ahí lo único que faltaba de todo el caso era todo lo que veníamos estudiando, que era calcular tasas de rendimiento, costos, sí, igual ese llevaba un montón, porque había que hacerlo, era ir probando. Va, ahí me llevó un montón, no sé. Bien, igual ustedes todavía no tienen las notas, ¿no? Ese era el que tenía que iterar para ver más o menos qué teníamos que pasa. itinerar. No tenemos las notas, profe. Tengo entendido que el porcentaje de aprobación es alto, así que por eso digo que sé lo de que no fue secuencial y demás, pero bueno. Igual si lo pueden dejar así, profe, mejor. Sé que para ustedes... No, es que no creo, eso fue un error. Alguien cuando lo configuró no marcó esa opción. No es que se hizo así porque se quería dejar libre. Según, no sé, lo voy a chequear, pero el año pasado no se tomó así, digo, con lo cual no creo que haya sido así. En los finales no es así en ningún lado, pero bueno, se va a ver, eso ya salió. Yo estoy hablando hoy a la mañana con otros profesores, porque en algunos resultados uno se da cuenta de que hubo muchos cambios a lo último. Entonces, bueno, no importa, ya está, el cambio que vale, lo pusieron, y si hubo un error, mala suerte, pero no creo que se vuelva a repetir, así que ténganlo en cuenta, y lo que tienen que tratar de hacer es dividir. Yo siempre le digo, traten de dividir el tiempo, si tienen tantas preguntas. Sí, pero es re difícil. Para mí es re difícil, porque capaz que digo, bueno, listo, no llego, ti, y seguís, porque no te da. A mí ese me pasó como la compañera, tuve un montón, es más, se me mandó solo el parcial, imagínese. Así que esa no sé si la terminé contestando porque me demoró un montón, estuve un montón itinerando y no me daba. Y después me avivé re tarde y que podía agarrar como el negativo y el positivo y sacar como una K más o menos aproximada, me acordé re tarde y... Sí, la verdad es que los ejercicios que se tomaron de práctica no lo sé. La verdad que no sé qué complejidad tenían en el desarrollo. Yo solo sé No eran complicados, pero como yo no tenía enunciado... No, por eso, yo eso es lo que voy a chequear ahora. Me quedé tarada y dije, bueno, como puedo volver, sigo, y nada, y más tranquila volví, lo miré, lo vi, dije, bueno, voy a empezar a hacer esto, como me dijo el profe, empecé a itinerar y nada, me llevó re tiempo. Es más, le tuve que escribir y le dije, mire, yo no lo mandé, se mandó solo, y me pidió los datos para ver si se había guardado. Está bien, no, si se guardó solo es porque se terminó el tiempo y se envía en forma automática, pero bueno, no, yo lo que voy a hacer es, le voy a decir que chequeen que todas las preguntas estén con el enunciado completo, porque está mal eso, digo, sí. O sea, uno no puede perder tiempo tratando de deducir qué es lo que te están preguntando. En eso me pongo al lado de ustedes. Por otro lado, digo, una vez que está eso bien claro, no debería ser que uno pueda ir y volver por el examen, pero tenemos que asegurarnos de que estén las preguntas completas, obviamente. Bueno, yo me acordé de ese ejercicio que dijo la compañera Ariadna, justamente de que íbamos deduciendo en el ejercicio propio de
en la resolución de ese ejercicio te ponen el resultado de la TIR directamente y no te dicen cómo lo sacan. Yo traté de interpolar todo cuando lo hice antes de la clase, y no hubo forma, no me daba el resultado de que daba en la resolución de la cátedra. Cuando le pregunto al profesor de práctica, me pasa de que me dice, eso no importa, me dice, si me dice ese valor... Me dijo lo mismo, sí. Me dijeron, no nos van a hacer itinerar. Y cuando no te van a hacer eso. Claro, y cuando vi ese ejercicio, mi profesor me dijo que no, me van a hacer un montón de cuentas. Y estuve, como ella, 15 minutos. Yo no sé cómo me fue, pero ese ejercicio era muy parecido a uno que teníamos en la práctica, que primero nos decía que era de cierto valor el crecimiento y que después a partir del periodo tanto cambiaba. Entonces primero tenías como que los dividendos aumentaban un 4% y después a partir del cuarto un 2 decía justo ese caso. Claro, es que es el punto 4, me acuerdo, no sé si del TP2 o del TP3, creo que del No, 12. del TP2. Y vos tenías un periodo de detalle, que eran los 3 primeros periodos, y en después un valor residual. En la práctica, cuando lo consulté, me dijo, no importa cómo llegues al valor de la TIR que te da. Me dice, lo importante de este ejercicio es que ustedes tengan en cuenta separar el periodo de detalle y el valor residual. Y sepan que tienen que establecer eso. ¿A ustedes les pidió la TIR en el examen? Claro. O sea, sí, nos pidieron sí, exactamente, de acá. En realidad... Yo iteré, en realidad en el último que lo tenés que sacar a perpetuidad, yo me armé la fórmula y empecé a iterar hasta que me dio, no sé, una diferencia de 20 centavos básicamente del precio contra lo que venía actualizando, pero claro, sí, el tema es que a vos te daba el precio y a mí me daba el porcentaje. No sé si mirá, claro, bueno, y bueno, tenés que sacarlo al revés, pero era deducción, no es que yo decía, bueno, tengo que hacer, me establecía que tenía que resolver esto. Sí, no, bueno, pónganle, bueno, igual está mal, yo lo voy a ver para que esté bien desarrollado el enunciado, voy a ver qué pasó ahí, de tratar de chilearlo. Igual, la TIR no tiene mucho sentido hacerla hoy en día por iteración. Ustedes pónganlo en el Excel, van a fórmula financiera, TIR y sale sola. Digo, escriban los números, ponen la TIR y les va a salir el número directamente, les va a salir, vivieron en el Excel, hay una parte que es función financiera, TIR, y agarran, sí. marcan la serie y se las va a Nosotros dar. teníamos que calcular el dividendo actualizado por el porcentaje de crecimiento de la empresa más el del mercado, o sea, como que nosotros tenemos que sacar primero los dividendos y después actualizarlos. O sea, como que era medio... No, sí, lo que digo es que uno se arma el cuadrito en el Excel y después lo puede calcular. Pero no importa, claro. la idea es que eso no debería ser tan objeto de evaluación, más sentido tiene armar las estructuras. Pero bueno, yo lo voy a ver para ver sobre todo el tema de estos problemas de que no existía la pregunta, porque eso obviamente te desfocaliza y te hace perder tiempo para tratar de deducirlo. Pero bueno, ya les anticipo que el porcentaje de aprobación es alto, o sea, por lo que dijeron, mucho más alto que años anteriores. Así que bueno, cualquier cosa, si alguno tiene dudas puntuales, yo este en particular ya me lo llevo anotado, si alguien tiene alguna otra duda, escríbame, igual en realidad lo deberían solucionar la gente de práctica, pero yo voy a hablar para tratar de que al menos... Sí. ¿Y las notas cuándo van a estar? Yo creo que estaban haciendo algunos, terminando de hacer chequeos, yo creo que ya se van a subir en cualquier momento, porque yo estoy hablando y con varios de los profesores de comisiones que yo hablé ya las tienen todas cerradas, así que debe estar en alguna comisión en particular mirando algo, pero yo creo que, es más, yo ahora cuando termino le voy a hablar para que si ya las tienen cerradas, que las suban, pero yo me imagino que deben estar quizás mirando algo que no le cierra, había algunos casos de preguntas con varias opciones que el sistema no había evaluado bien, o sea que ellos habían puesto que necesitaba tener todas las opciones bien y el sistema creo que le había hecho proporcional a la cantidad de opciones, algo así, por eso tuvieron que ajustar algunas en forma manual y eso es lo que estaban viendo, o reconfigurar el sistema para que te lo recalcule. Pero por eso se debe mirar y les voy a decir, yo voy a hablar para ver estos detalles y estimo que, no sé, mañana o pasado tiene que estar ya las notas subidas. Bueno, gracias. Si cualquier duda, si no me escriben, yo voy a tratar de, yo ahora cuando corto voy a hablar con el JTP para solucionar estos inconvenientes.
Bueno, recuerden que la semana que viene, semana de finales, la otra, nos vemos. ¿Cursamos, profe? ¿Eh? ¿No cursamos la semana que viene? No, semana de finales no hay clases. No, nos veríamos el 12 de mayo. Bien. Gracias, profe. Si no tienen otra duda, nos vemos el 12. No, gracias, profe. Mil No, de gracias. nada. Chao, chao. Profe, gracias.